Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Los que cuentan suelen poner fecha al punto de contacto, 1533, cuando una pequeña expedición de conquistadores españoles dirigida por Diego de Guzmán llegó hasta una zona poblada por indígenas yaquis. Según Spicer, muy probablemente se trataba de un grupo de tratantes de esclavos. Vito Alessio Robles cuenta que encontraron los conquistadores una gran multitud de indios que arrojaban al aire puñados de tierra, templaban sus arcos y efectuaban feroces gesticulaciones. Y que uno de ellos, sin duda su jefe, que se distinguía por sus arreos estrambóticos, relumbrante por las conchas de perla de que estaba lleno su vestido, se adelantó a corta distancia, hizo con su arco una larga raya en el suelo, se hincó de rodillas sobre ella, besó la tierra y enseguida, puesto de pie, comenzó a hablar diciéndoles que se volviesen y no pasaran la raya, porque si la pasasen serían muertos todos. Parece ser que no le hicieron mucho caso porque los españoles intentaron avanzar y los indígenas capturaron a varios y comenzaron a atarlos de pies y manos. Guzmán ordenó entonces que se disparara el cañón y se movilizara la caballería. Los yaques se dispersaron resistiendo y fueron lentamente en emboscadas deteniendo a los españoles. Al final, la expedición tuvo que regresar a Nueva Galicia. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes y estamos continuando en esta sesión el día de hoy con la lectura de este texto de Paco Ignacio Taibo II, Yaquis, historia de una guerra popular y de un genocidio en México, en homenaje a nuestros compañeros asesinados por los intereses de las transnacionales, los intereses del capital nacional y extranjero que busca apropiarse de los recursos de la tribu yaqui, en memoria de nuestros compañeros Tomás Rojo y Luis Urbano, que pues fueron asesinados en esta lucha de resistencia que no es, como en el caso de los electricistas, una lucha que tenga una década o un par de décadas, sino que, como vemos a través de este texto, es una lucha de 500 años, de un pueblo originario que se resiste a ceder sus espacios, se resiste a ceder sus recursos que únicamente benefician a unas empresas, unas cuantas empresas y lógicamente a unos cuantos dueños del capital, mientras que estos recursos, como en prácticamente todos los pueblos originarios, se conciben como una propiedad colectiva. Nos parece muy importante abordar esta situación que está viviendo el pueblo yaqui, porque no es una novedad, no es algo que esté pasando apenas ayer, como ya lo comenté, pero tampoco se trata de un caso aislado dentro de nuestro país e incluso nos atreveríamos a decir dentro de nuestro planeta. Los pueblos originarios han sido perseguidos, han sido hostilizados, han sido pues atacados constantemente ante el silencio cómplice de los grandes medios de comunicación e incluso ante el silencio cómplice de las autoridades locales, estatales e incluso federales. Entonces, bueno, creemos que es necesario continuar en este proceso de hermanar las luchas de resistencia, particularmente las de nuestro país, para que las demandas, las reivindicaciones de todas estas organizaciones, de todas estas comunidades, sean tomadas con toda la seriedad que merecen y no sean únicamente motivo de un discurso folclórico, florido, de momento, de moda, para no quedarse fuera de la discusión de las redes sociales. Entonces, nos parece muy importante recuperar esta parte de los yaquis porque resulta a veces hasta molesto escuchar comentarios de compañeros, algunos suponemos que de la resistencia, porque en redes sociales pues nunca se sabe, nunca hay la plena certidumbre de que quien emite un comentario sea realmente la persona que dice ser, pero nos hemos encontrado comentarios en redes sociales de supuestos compañeros de la resistencia que dicen que
o cuestionan pues la relación o la atención que le damos a las luchas de otras organizaciones, a la lucha de otros sindicatos, a fortalecer la nueva central, como pasó recientemente con esta sesión del Parlamento Abierto de las y los Trabajadores, de la nueva central de trabajadores, que busca echar adelante e impulsar todas estas iniciativas de ley que tienen por objeto el recuperar esas conquistas históricas que nos fueron arrebatadas con las reformas neoliberales a las leyes laborales. Entonces, frente a estos escenarios, incluido el apoyo que en su momento se le dio a los compañeros del Congreso Nacional Indígena y a la posibilidad de candidatear o de lograr una candidatura oficial para la compañera Marichuy, pues hay una serie de reclamos diciendo que deberíamos ocuparnos más de la problemática central del sindicato, que es la reinserción laboral fundamentalmente, en lugar de andar metiéndonos en otras luchas. Y bueno, sin ánimo de ofender, pero yo creo que eso lo único que demuestra es la completa ignorancia y falta de identidad de muchas de estas personas que creen que no están vinculados con los pueblos originarios, que creen que las luchas de estos pueblos o de estas organizaciones sindicales, laborales, cooperativas, etcétera, no tienen mucho que ver con nosotros, o que únicamente hay que usarlos para nuestra propia conveniencia. Y yo creo que ese es un gran error que tenemos que ir corrigiendo en este proceso de reformación de nuestro sindicato, de irlo reformando, conformando para generar, para rescatar esta identidad de clase, este internacionalismo y esta idea de colectividad que está presente desde la fundación de nuestro sindicato, que por periodos se ha perdido, por periodos se ha cedido ante pues la idea de que políticamente nos conviene estar muy bien con tal o cual mandatario, como pasó en otras décadas con otros secretarios generales, pero que hoy se ha convertido en la crítica hacia nuestro secretario general. El hecho de decir que se sacrificó la relación con el actual presidente por apoyar a una candidatura que no tenía futuro además y que era robar votos, que fue el caso de Marichuy. Y ahí sí vale la pena hacer esa explicación muy a fondo y muy consciente. La relación que existe entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y particularmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es mucho más profunda de lo que parece y no se resume como un oportunismo o no se puede señalar como algo que pasa simplemente por llevarle la contraria al gobierno. La relación con el EZLN tiene casi 30 años, una relación muy cercana, una relación que ha tenido sus enfriamientos, sus distanciamientos, pero que nos compromete por lo que es la defensa de los derechos humanos, los derechos de los pueblos, y que pues ha habido un intercambio de solidaridades entre nuestras organizaciones. Entonces eso explica el que tengamos ese compromiso histórico de identidad con nuestros compañeros zapatistas y con los compañeros de pueblos originarios, porque ¿quién puede negar tener alguna raíz dentro de nuestros pueblos originarios? Si nos vamos a los orígenes del propio ESME, en la construcción de la presa de Necaxa, vemos que son pueblos originarios de la Sierra Norte de Puebla, los primeros trabajadores que dejaron muchos de ellos su vida en la construcción de la presa de Necaxa. Y si nos vamos al tema de las divisiones, vamos a ver que hay un arraigo muy importante con la tierra, con las comunidades, que explica en muchos sentidos la supervivencia en la resistencia. No olvido casos de compañeros de allá de cerca de kilómetro 42, de Teotihuacán, que decían, bueno, nos quitaron el trabajo, pero no nos han quitado la tierra. Y si queremos resistir, aquí está la milpa y bueno, trabajemos en ella. Entonces, es muy importante que rescatemos esa raíz, porque no podemos sentirnos aislados de esas luchas cuando esas luchas las llevamos en la sangre. Vamos pues a continuar con la lectura de este texto de Paco Ignacio Taibo II, Yaquis. Supuestamente todo esto, lo que hicimos referencia del combate entre los españoles y los yaquis, supuestamente todo esto sucedió en la pequeña elevación donde luego se asentaría el Cerro de Torín. Pero la crónica del primer contacto, por más colorida que sea, es inexacta, porque sin duda los yaquis habían detenido antes a un grupo de españoles llegados en balsa, a los que masacraron y quitaron clavos y mantas que los de Nuño habían de encontrar.
Más interesante es registrar las atribuciones mágicas que algunos cronistas daban al hecho de que el jefe de guerra yaqui arrojara puñados de tierra al aire, lo que cualquier arquero sabrá explicar como que estaban calculando la posible desviación de las flechas por el viento. Y bueno, esto es nuevamente esta percepción ante lo diferente de estos colonizadores, de estas fuerzas imperiales que han buscado históricamente colonizar nuestros territorios, el enfrentarse a lo distinto, sin tener la concepción de lo práctico y generalmente enajenados por la religión, que ese es otro punto que abordaremos en algún programa de Letras Militantes. Bueno, pues todo este tipo de actividades o de acciones que hacen algunos pueblos originarios, pues les parecen mágicas, brujería, diabólico, etc. Pasaron muchos años hasta que en 1609 el capitán Diego Martínez de Urdaide, tras andar pacificando, entre comillas, a los Ocoronis, en lo que hoy sería el norte de Sinaloa, y firmar un tratado de paz con los mayos, llegó hasta el río Yaqui, donde lo enfrentaron los guerreros de aquella tribu extraña que defendía agresivamente su región. Un año más tarde, Martínez Urdaide, retornó al territorio yaqui con 40 soldados españoles y 2,000 indios mayos y pimas, solo para ser derrotado. Insistió sumando a otros 2,000 indios y 50 soldados españoles a caballo y volvió a ser recibido con una lluvia de flechas y el grito de «Mata, que muchos somos». Aquí es interesante hablar de estas alianzas que se dieron entre las tropas invasoras, las tropas coloniales y comunidades o etnias de las regiones. Clásico el discurso de los tlaxcaltecas, que se les identifica como los traidores a México, porque se aliaron con los españoles para lograr la caída de los aztecas, del imperio azteca. Y en este caso, por ejemplo, que los españoles se alían con algunos de los pueblos del norte, como los mayos y los pimas, para atacar a los yaquis y también son derrotados. Sería muy fácil también hacer ese señalamiento y decir que pues, son pueblos traidores a los verdaderos mexicanos. Ahí también es muy importante romper con estos conceptos tan arraigados históricamente por la misma historia oficial, por la misma educación tradicional de las escuelas públicas y muchas de las privadas, en el sentido de pensar que todos los pueblos, todas las etnias que vivían en esta región que hoy conocemos como México, eran un solo pueblo o que tenían un solo gobierno al cual le debían toda su lealtad o toda su fidelidad. Y lo que sabemos hoy, quienes pues, nos ponemos a investigar un poquito más y paramos oreja a los relatos históricos, a los análisis históricos más a entendemos que se trata, como lo dije, de cientos de comunidades, cientos de etnias, cientos de tribus que muchas veces estaban enfrentados por intereses territoriales. No constituían una sola nación, no constituían un estado, mucho menos, porque el estado se crea prácticamente hasta el siglo XVIII, XIX, pero esta concepción ayuda a arraigar una cierta identidad que no siempre va a ser lo más positivo. Entonces necesitamos tener muy claro que en el caso de los pueblos originarios, esta percepción de la unidad no es la que tenemos el día de hoy. Y por eso llamar traidores a pueblos como los tlaxcaltecas, o en este caso traidores a los yaquis, considerar a los pimas o a los mayos, es un error histórico. Hay que adentrarnos más en ese conocimiento y análisis de la historia. Fracasada la penetración militar, hacia 1613 aparecieron los sacerdotes. Curiosamente, los mayos parecieron recibir bien a los misioneros. Muy pronto, Pedro Méndez fundó la primera misión. Cuentan las fuentes jesuitas que más de 3,000 personas se bautizaron en los siguientes 15 días. Al narrador de esta historia le hubiera gustado ser testigo directo. ¿Qué ceremonia era esa? ¿Qué religión estaban asumiendo los mayos? ¿Quién era el nuevo Dios y cómo y en qué lengua era explicado? ¿En 15 días? Muy pronto comenzó a operar una organización territorial de los mayos en 7 pueblos con misiones. Sus vecinos, los yaquis, contemplaron curiosos el fenómeno y mandaron delegaciones. Spicer habla de que un centenar de ellos participaron del curioseo. Tan solo 4 años más tarde, en 1617, aparecieron los primeros jesuitas, Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilio, en las márgenes del río Yaqui.
A decir de nuevo de Spicer, que basa su información en fuentes jesuitas, los impresionaron por sus buenas intenciones y su espiritualidad. El hecho es que en los siguientes 3 años, cerca de 30,000 yaquis fueron bautizados. En las leyendas yaquis, la llegada de los jesuitas se las anticipó un palo que hablaba y al que nadie entendía. Al final lograron sacarle algunas frases. El que nos va a bautizar viene a nosotros. Los jesuitas nunca dieron mucha importancia al palo que hablaba, pero sin él no habrían podido entrar tan fácilmente. Hacia 1623 las comunidades yaquis se reorganizaron bajo la influencia de los jesuitas en 11 pueblos y por último 8, con sus correspondientes misiones que agrupaban cerca de 80 rancherías, inicialmente existentes y con mayordomos ópatas. Bicam, que significa punta de flecha, Potam, tusa o topo, Bacum, agua estancada, Uiribis, significa pájaro, Rahum, lugar de arrastrador, Benale, españolizado Belém, cuesta abajo, que es lo que quiere decir, Torim, que es rata, y Cocorit, que es chiltepín. A cambio de colocarles a su dios, los jesuitas fueron muy tolerantes con la mezcolanza que estaba surgiendo. El sincretismo de las ceremonias religiosas, donde los elementos del culto católico jesuita se vinculaban con 1001 rituales previos. Daba una idea de cómo funcionaban los jesuitas que los 3 elementos de la cosmovisión yaqui, cielo, mundo inferior y tierra, o sol, luna y estrellas, se traducen pero sin desaparecer en la Santísima Trinidad. Traslación más que irregular. De ahí las cruces que en el centro de los pueblos dominan el panorama religioso yaqui, no una, sino 3. Y si uno las ve como sugerencia de los 3 cruces del Gólgota, Dimas y Gestas, los ladrones crucificados, también tienen su lugar en este mundo. Para los indígenas son una referencia al Sol, la Luna y Venus. Y así se hablará en el mundo yaqui de otras trilogías. Las 3 Marías de Jesús, Madre, María Magdalena y la Madre de Cleofas, o, en el otro extremo, de maíz, venado y peyote. Es muy interesante cómo el proceso del sincretismo, esta mezcla que se va dando, que es una mezcla que muchas veces es forzada, es por la fuerza de la espada, por la fuerza de los golpes, por la fuerza de la sangre, pero en otras ocasiones es un proceso lento que se va dando históricamente y que es la adopción y la adaptación de rasgos de una y otra creencia, abarca todo nuestro territorio nacional. Muchas de las costumbres en los pueblos indígenas nos dan testimonio de ese sincretismo, de esa mezcla de creencias, de rituales que con el paso del tiempo además se van sumando a otro tipo de creencias. Y aquí vale la pena hacer la nota a pie de página. En el caso del Bajío y del norte de la República, la presencia, por ejemplo, de los llamados criptojudíos, que son aquellos judíos profesantes de la religión y parte de la cultura hebrea, que llegaron desterrados cuando su expulsión de España por los reyes católicos, llegan a establecerse en las colonias. Lógicamente en la Nueva España también se estableció una importante comunidad judía que temiendo la persecución, temiendo la represión por parte de la Inquisición, lo que hacen es ocultar su identidad sin despojarse de sus tradiciones. Y al paso del tiempo, estas tradiciones se van volviendo una especie como de costumbres domésticas que no tienen una explicación y que, por ejemplo, en el caso de Francisco I. Madero, cuando se habla de que era espiritista porque hacía sesiones en donde hablaba con los espíritus, bueno, hay otra vertiente que dice que se trataba más bien de costumbres criptojudías porque la familia Madero eran de origen judío. Y bueno, esto se explica por el nombre Madero, que fue uno de los apellidos que adoptaron los criptojudíos en el territorio de habla hispana, relacionados con objetos, con animales o con lugares, ¿no? Apellidos como Madero, Valle, Bosque, etcétera, pues fueron adoptados por estos criptojudíos. Pero bueno, eso nos habla de esta posibilidad del sincretismo y que en el caso de los yaquis fue una, vamos a llamarle, evolución dentro de su sistema de creencias. Bueno, vámonos a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresando retomamos la lectura de este texto de Paco Ignacio Taibo II
sobre los yaquis en memoria de nuestros compañeros de la tribu yaqui asesinados recientemente. Vámonos a esta pausa y regresamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes y bueno, para continuar con este pues interesante, muy interesante texto de Paco Ignacio Taibo II, un autor en lo particular, en lo personal, muy apreciado, desde sus textos de novela policíaca, sus novelizaciones históricas, por ejemplo, la cuestión de la invasión de los franceses es perfectamente trasladada con un sabor literario muy padre en La lejanía del tesoro. Y así ha tratado diferentes temas, se ha enfocado mucho a la historia. Hoy es director del Fondo de Cultura Económica, en donde, por cierto, ha hecho cosas bastante interesantes porque hay una gran cantidad de textos que están a un precio muy accesible en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Hay que darse una vuelta, hay cosas muy interesantes, textos clásicos, textos no muy conocidos y sobre todo textos de la propia editorial que en otros tiempos tenían precios ridículos, o sea, uno quería comprar un libro que parecía interesante de la editorial del Fondo de Cultura y te encontrabas con que costaba 400 o 500 pesos. Hoy han bajado bastante los precios de la editorial y hay como que esta intención de extender los proyectos del propio Taibo, como la organización esta la organización para leer en libertad, que se encarga, la Brigada para Leer en Libertad, ese es el nombre de la organización, para hacer que la lectura se vuelva una costumbre agradable, que no sea una obligación tediosa, como pues muchas veces nos enseñan en la escuela, que nos cuesta mucho trabajo tomar un texto porque pues no le damos el suficiente tiempo para digerirlo, para entenderlo. Pero bueno, finalmente pues estos textos que son importantes porque nos dan otro enfoque de situaciones históricas que están sobre la mesa, están a la vista de todos, como es el caso del pueblo yaqui, que hoy nuevamente, como históricamente ha ocurrido, se ve atacado, se ve hostilizado
en esta ocasión, por los grandes capitales que buscan apropiarse del agua, en el caso de la región, y la minería para explotar el litio que se sabe que existe en esta región donde se encuentra el pueblo yaqui. Entonces es importante que tengamos esa conciencia, que nos hagamos solidarios con su lucha, que nos duela ese asesinato impune de dos de sus voceros más importantes, de sus activistas más importantes, y que estemos listos para cualquier llamado que se haga para movilizarnos en solidaridad con los compañeros del pueblo yaqui. Vamos a continuar con la lectura del texto de Taibo II, que continúa de esta manera. Y esto hablando del sincretismo religioso entre las creencias del pueblo yaqui, las endémicas y las que vienen de fuera a través de la Iglesia Católica. Se creará así un mundo de una extraña complejidad sincrética que integra y refuerza la diferencia de lo yaqui, así como la fuerte potencia de su identidad. Los bautismos no impidieron ni alteraron un subterráneo culto a Quetzalcóatl, del cual se dice que fue el dios yaqui, que enseñó oficios, prohibió los sacrificios de hombres y animales, vedó la guerra, los robos y los asesinatos, y además prohibió que las ofrendas fueran de otras cosas distintas a las flores y el pan. El culto a Quetzalcóatl es un tema también muy interesante porque tiene que ver, sí, con un núcleo de creencias de una etnia en particular, que es la etnia náhuatl, que se ubica en el centro de la República. Claro, a su vez, esta etnia náhuatl se ve contribuida con las creencias de otros pueblos con los que tuvo contacto, ya fuera por guerra, ya fuera por su paso, porque está esta leyenda de que los nahuas vienen de Aztlán y que a su paso por diferentes regiones pues fueron tomando el conocimiento de otros pueblos. Pero lo que es importante destacar es que el culto a Quetzalcóatl se convierte quizás en la forma más acabada, ritual y de creencias en toda una cosmovisión que va a abarcar pues las esquinas más lejanas del país. Estamos hablando del pueblo yaqui en Sonora y estamos hablando también del culto a Kukulcán entre los mayas en la península de Yucatán. Esto se explica por la propia dominación y la extensión territorial que tuvo el imperio azteca, que no fue lo más positivo ni lo más armonioso que se pudiera pensar, o por eso finalmente hay pueblos que se rebelan en contra de los aztecas al final de ese periodo, pero nos habla de que estas creencias tuvieron tal fuerza que se arraigaron en estas poblaciones. Entonces es importante, quizás valdría la pena retomar este culto a Quetzalcóatl en alguna otra emisión de Letras Militantes, porque nos habla sobre todo de la difusión de la cultura, de la difusión de las artes, de la difusión de la educación, que a diferencia de los otros cultos de etnias, la propia cultura azteca, ¿no?, que nos habla de la guerra a través de Huitzilopochtli, pues aquí vamos a tener una gran diferencia con el culto a Quetzalcóatl, pero ya habrá ocasión de abordar ese tema. Si uno quisiera explicar el extraño mundo religioso, onírico, es decir, de los sueños, al mundo de los encantos se entra por el sueño, justamente dice Taibo, y mítico de los yaquis, surgido de la fusión y barnizada por el catolicismo, habría que tomar las palabras del testimonio de uno de ellos. A nosotros nos gusta de esta manera porque es bonito. No les falta razón. Y así fueron surgiendo las cantadoras y, sin duda, la danza del venado, identificación del yaqui con la tierra, que es también una danza de cacería, pero maravillosamente es el venado el personaje y no los cazadores. Una danza mágica de libre interpretación rítmica. Los jesuitas sobrepusieron nombres católicos a los caítas de tal manera que supuestamente los pueblos se llamaban la Asunción de Rajún, Santísima Trinidad de Potam, Nuestra Señora de Bicam y así por el estilo. Aunque los yaquis parecieron ignorar el cambio y la nueva denominación nunca prosperó. Y también es una cuestión que vemos presente en muchas otras regiones del país, ¿no? Anteponer al nombre náhuatl o la denominación por la lengua de la región, anteponer el término religioso católico, ¿no?, de Nuestra Señora de tal o santo tal, etcétera, ¿no? En el caso de los yaquis, pues no prosperó esta situación.
Lo que sin duda produjo una transformación más profunda fueron las aportaciones jesuitas a la economía. El cultivo del trigo y de la naranja, la utilización de bueyes y burros, en menor medida los caballos y la ganadería. En Wiribis existe registro jesuita de ventas de 40,000 cabezas de ganado. Y a esto se añaden los instrumentos de hierro, la rueda, el arado y la semana laboral de 6 días. El mundo yaqui prosperó añadiendo los nuevos conocimientos, las nuevas técnicas a la tradicional caza de venados y liebres, la recolección de miel, a la utilización del añil para hacer tintes y a la explotación de las salinas. Probablemente los jesuitas influyeron en la forma de gobierno, amasando viejas tradiciones con algo más moderno, basándose en los pueblos que se subdividieron en barrios muy trenzados por relaciones de compadrazgo y en los que se daba una forma de asambleas que eligen un gobernador. Durante 173 años, lo que Margarita Nolasco ve como una violenta intromisión cultural y llama intolerancia jesuita, para Cécile Gouy-Gilbert es la virtuosa barrera de protección que mantuvo aislados a los yaquis, dotándolos de un escudo contra los encomenderos y los mineros españoles. Sean ambas cosas ciertas, el caso es que en 1767 Carlos III expulsa a los jesuitas de todos los territorios de la colonia española, y el 14 de julio, Juan de Pineda, gobernador de las provincias de Sonora y Sinaloa, emite las órdenes con retraso por haberse demorado las disposiciones que llegaron de la Ciudad de México. Con la expulsión de los jesuitas de la Nueva España, el escudo desapareció, pero del intenso contacto quedaron establecidos los 8 pueblos, la colectividad de las tierras, una agricultura próspera y una versión sincrética que no podría llamarse catolicismo, sino la nueva religión de los yaquis, encubierta por rituales católicos, aceptada por misioneros y monjas que caían de vez en cuando por ahí y que incorporaban el diluvio, el arcángel Gabriel, fundador de los 8 pueblos, y un arco en los cielos, lo que va dejando una compleja liturgia con ceremonias, danzas, fiestas, cerros poblados de divinidades supervivientes, toda ella centrada en la reivindicación del territorio. Como diría José Velasco, yaquis y territorio son uno. En los siguientes 250 años después de la desaparición del escudo jesuita, se produjeron más de 200 confrontaciones bélicas entre los yaquis y la colonia española, y después los primeros gobiernos del México independiente, que bajo las falsas luces del progreso, unidas a la mentalidad de la rapiña, jamás quisieron entender la voluntad de autonomía de los yaquis. Otro tema también fundamental, esta idea del Estado-nación mexicano que nos quisieron inculcar en la primaria, sobre todo a los que estudiamos ese nivel en la década de los 70, era que pues México prácticamente existía desde antes de la independencia, que de alguna manera estaba presente antes de la llegada de los españoles y que hay una continuidad en la historia de México que solo se ve interrumpida por estos procesos bélicos en los que se identifican villanos y héroes, pero en los que además las facciones que están en contienda a veces se consideran como un solo núcleo. El caso, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, ¿no? Que, como decía nuestro compañero secretario general, tienen enterrados a Carranza, a Obregón, a Cárdenas, etcétera, a Zapata, en el Monumento a la Revolución, en las 4 esquinas del monumento, pues con razón tiembla cada rato en la Ciudad de México, ¿no? O sea, no podemos pensar que todos eran parte del mismo bando, no es válido concebir la historia de México de esa manera. Y en el caso pues de este proceso histórico de devastación de los pueblos indígenas, pues influye mucho también el caso de Benito Juárez, que es considerado uno de los grandes presidentes en la historia de México, pero que en sus gobiernos, que además no tienen mucho de democráticos, Benito Juárez no llega de manera democrática por el voto universal, secreto y directo de la población, no llega hacia la presidencia. De hecho, él llega siempre por el manejo legaloide de las leyes vigentes en ese entonces. Y además tiene la autoría de empezar a desmantelar la autonomía de los pueblos indígenas a partir de esta desamortización de los territorios, de las leyes de reforma que supuestamente le quitan poder a la iglesia, aunque después vimos que no fue tanto,
como se pensaba, pero que los principales afectados también fueron los pueblos indígenas. Incluso se debe a Juárez la represión violenta y brutal en contra de una de las primeras movilizaciones rebeldes anarquistas que se dieron en México. En este caso, la rebelión en Valle de Chalco a fines del siglo XIX, cuando todavía gobernaba Benito Juárez. El hecho es que cuando en 1821 México se vuelve un país independiente, los yaquis eran plenamente conscientes de que sus 8 pueblos a lo largo del río habían sido fundados por santos profetas, incluido el arcángel San Gabriel, y que todo estaba escrito en un testamento que les entregara el rey de España para que no hubiera duda de que la tierra era de ellos, para ser trabajada colectivamente y no cedida, repartida, invadida ni distribuida. En 1825, 1826 y 1832, Juan Ignacio Juscanea, llamado también Juan de la Cruz Banderas o Bandera, porque traía un lienzo que decía le había dado personalmente Moctezuma, llamó a las armas contra las intrusiones y despojos y por la creación de una nación indígena de yaquis, mayos y ópatas. Desde su base en Rajum, y con una Virgen de Guadalupe como estandarte, los alzados, cerca de 2000, realizaron incursiones y atacaron los pueblos, las haciendas y las minas cercanas dentro de lo que consideraban su territorio. Se llegó a un arreglo con el gobierno de Sonora mediante el cual Banderas se rendía, pero mantenía como capitán general una fuerza armada en el territorio. Finalmente, en 1832, el acuerdo fue roto, y en enero de 1833 Banderas fue ejecutado junto a su segundo, el ópata Dolores Gutiérrez y otros 11 yaquis, mayos y ópatas. Según Troncoso, esta derrota detuvo la guerra de castas, pero dejaron impregnados de espíritu revolucionario los ríos que ese mismo año y mes, como si respondieran al asesinato de Juan Ignacio, cambiaron su rumbo. En enero de 1833, las grandes lluvias impulsaron un nuevo curso del río Yaqui, abandonando el viejo cauce entre Rajum y Potán y dejando muy sorprendidos a los naturales. De los 8 pueblos, Bacum y Cocorit quedaron en el margen izquierdo. Belém, Guiribis, Potán, Rajum, Torim y Bicam en el derecho. En 1841, siendo gobernador el general José Urrea, que había tenido experiencias en las guerras apaches y en la de Texas, fue el único general que no quería seguir las instrucciones entreguistas de Santa Anna, comenzó a hablar de distribuir la tierra comunal yaqui y privatizarla. En 1843, antes de regresar a Europa, un gachupín que quería amasar una fortuna en Sonora dejó una constancia de su viaje por el territorio. Se llama Vicente Calvo y su texto, aunque naïf, inocente, es la traducción, era vomitivamente racista. Los yaquis y mayos son de una estatura regular y débiles de complexión por los desórdenes que cometen. Su aspecto es repugnante y de un color bronceado. Curiosamente, años más tarde, el periodista estadounidense John Kenneth Turner, autor de México Bárbaro, diría: el yaqui tiene un admirable desarrollo físico. Durante mis viajes por México aprendí a reconocerlos a primera vista por sus anchos hombros, su pecho hondo, sus piernas nervudas y su cara curtida. El yaqui típico es casi un gigante y su raza es de atletas. Y el ingeniero Alfonso Favila, autor del primer estudio serio sobre la tribu en los años 30 del siglo XX, los describiría como altos, cobrizos, de pelo negro, con una altura promedio de 1,74 en los hombres y 1,65 en las mujeres. ¿Por qué Calvo los disminuía, debilitaba y afeaba? Y no quedaba allí, y aquí continúa Taibo la cita de Calvo. La mayor parte de ellos anda muy comúnmente sin camisa ni calzones y cubren sus partes sexuales con una especie de lienzo vasto a manera de braguero que suelen llamar taparrabos. Aunque luego reconocía con esa displicencia que da mirar al mundo desde el roto espejo del dinero que eso se debía al calor y a que verdaderamente son muy pobres. Y de pasada ignoraba los maravillosos gabanes que las mujeres yaquis tejían para el invierno. Y continuaba: la venganza es su vicio predilecto y dominante. Su indolencia es tal que pasan la mayor parte de su vida echados en el suelo y bebiendo licores fermentados. Aquí termina la cita de Calvo. La imagen del yaqui como vago se reforzaría 50 años más tarde, cuando el médico militar Manuel Balbás, que los combatió, registraría, abre la cita: el yaqui solo trabaja cuando absolutamente no puede evitarlo. Es por temperamento indolente y perezoso.
Solo es ágil, valiente y entusiasta en la guerra. Pero, de manera curiosa, el coronel Francisco de Paula Troncoso, que realizó en 1905 el estudio más importante sobre las guerras yaquis desde el punto de vista del ejército porfirista, los califica de grandes trabajadores, infatigables, resistentes al calor y al frío. Uno de estos indígenas puede hacer al día doble trabajo del que hace un trabajador de la raza blanca. Y Calvo proseguía: todos hablan a un tiempo. Las disputas y los cachetes son la inmediata consecuencia de tal desorden, y los que riñen formalmente se muerden, dan patadas y se arrancan puñados de cabellos. Son en exceso vengativos, al paso de que son ruines y cobardes. Estos indios se han hecho rateros como los de las demás tribus, roban vacas, caballos y bueyes. Son muy dados al juego por parecerles que es oficio descansado y muy propio para su pereza, y asedia. Es tal su pereza que si abren una puerta nunca la cierran. Calvo ignoraba o no quería saber que las puertas en la comunidad yaqui no se cerraban porque no tenían cerraduras ni llaves, y no las tenían porque no las necesitaban. Esta expresión de las costumbres, la ausencia de llaves y cerraduras, se aunaba a algo que Calvo no quiso ver y que Faville registra. La propiedad es colectiva. Cada individuo puede sembrar donde quiera, siempre y cuando no reclame la tierra como propia. Balbás, un militar sin demasiada sensibilidad y que más tarde habría de participar en las campañas contra los yaquis, diría: los indios son esencialmente comunistas. Todos son pobres y son bastante generosos entre ellos mismos. Volviendo a Alfonso Favilla, muchos años después de los sucesos, que aquí habrán de narrarse, en un estudio encargado por Lázaro Cárdenas habría de decir: su producción económica es comunal, de distribución y consumo directo, en la que existe control colectivo, sin propiedad privada, esclavismo, servidumbre o salario, sin capitalismo, interés y usura, libre de clases explotadas y explotadoras, gobierno plebiscitario. Pero Calvo progresaba en su delirio racista. Si les pagan por adelantado, dejan de hacer la obra. Para hablar se rascan primero en el pelo, y si son mujeres, en el muslo. No se les puede dejar reloj o escopeta porque lo descomponen y solo pueden manejar palo y objetos toscos. A Calvo le costaba entender el ABC de la exploración. Un hombre es fuerte cuando es libre, es indolente cuando está esclavizado trabajando para otros. Y como nada le gustaba y nada quería de aquellos indios semisalvajes, remataba diciendo que el canto de los indígenas es lúgubre y melancólico, acompañado de instrumentos groseros. No había tal. El mundo musical yaqui era rico en instrumentos: el violín, el redoblante, el tambulero, flautero y el tamborón. En danzas, la pascola y el venado, con grupos de música de cuerdas. Busco claves en las frases: antes de que hubiera lloris, hacíamos fiestas mejores que ahora. Pero eso no podía entenderlo Calvo, ni los que eran como él. Bueno, hasta aquí dejamos la lectura de este fascinante, muy interesante texto de Paco Ignacio Taibo sobre los yaquis, y hasta aquí dejamos en Letras Militantes el homenaje a nuestros compañeros asesinados, y exigimos justicia, exigimos que no quede en la impunidad este ataque artero en contra de la resistencia del pueblo yaqui. Hasta aquí Letras Militantes por el día de hoy. Agradecemos su atención y nos vemos la próxima semana por Radio SME para Letras Militantes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles: el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.